compartía Pablo, también en la reunión de hombres podíamos ver lo mismo, comprender lo mismo. Cuando vemos al Señor, todo lo demás pierde valor. Cuando vemos al Señor. Y Dios viene hablándonos en estas semanas de lo mismo, cuando hablábamos de Pedro, ¿no? Mirando al Señor, pero cuando la tormenta y las dificultades tuvieron mayor relevancia, dejó de mirar al Señor y dejó de vivir sobre lo sobrenatural. Y decíamos, ¿no?, como frase, que si miramos más los problemas y las dificultades que al Señor, algún día nos convertiremos en el problema y la dificultad de alguien. Porque todo lo que vemos lo reproducimos. Todo lo que vemos lo imitamos. Cuando vemos al Señor, lo vemos más claro, podemos conocer más de Él y más nos enamoramos. Pero cuando comenzamos a ver las dificultades, nos convertimos ya no en esa imagen del Señor que la sociedad tiene que ver, sino que nos convertimos en el problema y la dificultad necesariamente de algo, de alguien o de algo, ¿no? Vivimos en un mundo que no sabe agradecer. El agradecimiento no es parte de su naturaleza, que cree que todo lo que tiene es merecimiento propio. Todo lo que ha recibido lo merece, todo lo que llegó a su vida lo merece, incluso lo malo. Aunque a veces lo malo creemos que lo merece otro y me llegó a mí por equivocación. Y si algo me falta, alguien me lo robó, alguien lo tiene. No es que no lo gané, no es que no supe alcanzarlo, no es que no supe llegar hasta ello, no, alguien me lo robó. Creemos que nuestro prójimo nos debe algo. Algo me debe el prójimo. De esta manera vive la sociedad, por eso las guerras, por eso las dificultades en las familias, en los matrimonios, en la sociedad, en el trabajo. No tiene memoria de lo que ha recibido. Mire qué maravilloso. No tiene memoria de lo que ha recibido. Y era de lo que cantamos. Dios es importante, es maravilloso, porque me ha hecho ver no solamente a Él, sino lo que he recibido de parte de Él. Y si entiendo lo que recibo, seguramente me expresaré en generosidad para con otro. Pero si miro lo que me falta, voy a ser mezquino con el otro, porque todavía me falta, porque todavía no tengo, porque no me llegó todavía. Entonces el otro va a pagar porque yo no tengo. Y si algo puedo hacer por él, no lo voy a hacer, porque necesariamente a mí me falta, yo no lo tengo. Pero claro, ahí anotaba, ¿no? Esta es una pandemia que nos afecta a todos. Todos estamos enfermos de falta de agradecimiento. Yo siempre me las arreglé solo. ¿Conoce esa frase? Seguramente la ha dicho. Yo también la he dicho un par de veces. Yo siempre me las arreglé solo. Y es cierto, hay personas que tienen realidades muy diferentes, complicaciones en la familia, no han sido cuidados. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero siempre que nos vemos perjudicados por la vida, cuando miramos para atrás, vemos que Dios se hizo presente a través de alguien o de algo. Siempre vemos la manifestación de Dios expresándose en algo cuando nosotros decimos, siempre me las arreglé solo. Cuando no hubo padres presentes, siempre Dios puso un vecino, un amigo, un conocido, alguien que expresó generosidad sobre tu vida. Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra economía, no sé por qué, pero en nuestra cabeza hay como un lugar del olvido, ¿no? Donde vemos el mérito que tuvimos, pero no lo que las personas hicieron por nosotros. Y de esta pandemia lo sufrimos absolutamente todos. Cuando recordamos, creo que del 100% de las personas tienen una visión crítica sobre sus padres. No recuerdan cuánto se esforzaron, cuánto se negaron, cuánto renunciaron a propias cosas para con esa persona. Cuando hablamos con el cónyuge pasa lo mismo.
Siempre vemos lo que me molesta del otro y no lo que realmente he recibido de la otra persona. Mire, y recordaba una frase, ¿no? Con mi esposa nos costó muchísimo cuando tuvimos nuestros hijos, pasamos por un tiempo muy difícil y nos tocó un tiempo muy complicado donde necesitábamos un auto. Papá y mamá nos habían prestado un coche, después nos prestaron una camioneta, pero era necesario comprar nuestro coche. Y dijimos, bueno, la única manera es sacar un préstamo. No queda otra. Así que fuimos al tío Fiat que nos dé un plan, ¿no? Entonces hoy vemos ya el auto pagado, todo. Era el auto que necesitábamos, no lo comprábamos por lujo, sino que teníamos 2 mellizos, había que llevarlos al médico, había que trabajar, había que trasladarnos. Era una necesidad básica por las distintas actividades que tenemos. Mi esposa tiene actividades, yo tengo otras actividades y aparte cumplimos funciones pastorales. Así que en aquel momento también, y era muy complicado estar sin coche. Más allá de que había existido la generosidad de mis padres que se deshicieron de un coche para que nosotros nos pudiéramos mover. Cuando fuimos a comprarlo, hoy lo veo desde acá y digo, la verdad que nos costó mucho pagarlo. Algunas veces nos atrasamos, pero pudimos pagarlo. Esto es mérito nuestro. Esto es mérito del esfuerzo propio de la familia, de todo lo que hemos logrado. Pero si vemos con los ojos de Dios y la generosidad que hemos recibido, el auto no me lo hubiesen dado, el crédito no me lo hubiesen dado, si no hubo personas que firmaran por eso. Entonces no fue mérito solamente mío. Estuvo Jorge, Nancy, Zárate, creo que Miguel y Carola. Tuvieron que comprometerse de que yo iba a pagar. Y ellos tuvieron la generosidad de no quejarse cuando alguna vez no lo pagué, ¿no? Siempre cuando miramos para atrás, encontramos la generosidad y el renuncio de alguien que hizo algo por nosotros y es una expresión de Cristo a través de ellos. Cuando miramos hacia atrás, tenemos una visión demasiado crítica de nuestra propia vida y para con los que nos rodean, pero no sé por qué. Tenemos un salón del olvido donde hemos olvidado todo lo que las personas hicieron por nosotros. Y cuando podemos criticarlo, los criticamos, cuando podemos ofenderlo, los ofendemos, y cuando tenemos que retribuir el favor, le decimos que Dios te provea porque yo no lo voy a hacer. Amados, esta es una enfermedad que lo tenemos todo y la única manera de sanarlo es poder ver lo que el Señor hizo por nosotros. Entender lo que primeramente Él hizo en esa cruz. Efesios capítulo 2, verso 8. Lo voy a leer primeramente en una versión muy moderna. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. La leemos en una versión que estamos más acostumbrados a leerla, que es la Reina Valera contemporánea, un poco más moderna. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Él nos ha salvado por su fe. Tiene mucho que ver con la canción que escuchamos. Hemos sido salvos. Y si nosotros vivimos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, seguramente nos expresaremos en agradecimiento a los hijos de Dios y a aquellos que necesariamente tienen que llegar a ser hijos de Dios, que son aquellos que no le conocen. No es solamente agradecimiento para los hijos de Dios que han creído en el Señor, sino aquellos que no han creído también. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no ha nacido de ustedes. Me encanta esta versión. Esta fe no ha nacido de ustedes. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el que la perfecciona, el que la puso allí. Ya nuestra fe en el nuevo pacto no es una fe, dijimos muchas veces, como un grano de mostaza. No estamos llamados a tener una mejor y perfeccionada fe,
sino que estamos llamados a vivir en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo. Perdón, Juan 3:16, pero es la TLA y nos habla bien como estas palabras son de Jesús. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Creemos en Él porque hemos obtenido la vida eterna. Su fe ha generado en nosotros el vivir en salvación. Hemos hablado muchas veces que la salvación no es algo que queda para el último día de nuestras vidas, no es algo que conservamos con anhelo para el día que partamos con Él, sino que los hijos de Dios ya hoy vivimos en salvación. Hoy transitamos esta salvación, hoy vivimos como personas salvas. ¿Por qué? Porque hemos recibido un regalo maravilloso de Dios. Por eso le pusimos a esta prédica agradecidos por su gracia. Vivir agradecidos nos hace expresar a Cristo en generosidad y en obediencia. Somos obedientes a Dios y la obediencia no es algo que yo produzco, sino que es algo que Dios produce en mi vida. Es imposible ser obediente a Dios. Nuestra propia naturaleza caída nunca va a obedecer a Dios. Puede hacer caso a algunas normas, pero nunca será obediente a Dios. Tarde o temprano le fallará, tarde o temprano no dará la medida, pero la obediencia y la generosidad es una expresión de Cristo entendiendo y viendo esa muerte de cruz, esa gracia que hemos recibido. Hemos sido salvos por gracia. Es un regalo que no merecimos y no es algo que puedo lograr por algo que estoy haciendo. Y ahora quiero pasar a Lucas capítulo 15. Allí vamos a encontrar 3 historias. ¿Sí? Ayer nos agarrábamos la cabeza porque Pablo estaba predicando de lo mismo. Decimos, ¿cómo es el Señor cuando quiere decir algo, no? Y Pablo le iba a poner como título, no se animó, desbloqueando al hijo pródigo, porque llegó un tiempo que lo prohibimos entre los pastores. Dijimos, no podemos predicar más de esto, porque es una enseñanza y es una palabra que el Señor nos ha regalado, que durante meses predicamos de lo mismo, hablando de distintas cosas, sacando distintas enseñanzas de la misma parábola dicha por Jesús. No nos enseña una cosa, nos enseña infinidad de cosas, pero ya cuando vimos que era un abuso, predicar y sacar las enseñanzas de lo mismo era inagotable. Dijimos, me parece que es hasta acá. Y ayer Pablo desbloqueaba y abrió un cajón que no sé si lo vamos a poder cerrar. Y yo me agarraba la cabeza, digo, pues mañana vamos a hablar de lo mismo. De lo mismo, pero con otra enseñanza. Allí tenemos en Lucas capítulo 15, yo tomo este evangelio para transmitir el mensaje. Y encontramos 3 historias que tranquilamente podrían ser una. Es el entendimiento que el Señor estaba dando a aquellos que se creían los dueños de la salvación. Hablaba con escribas, con religiosos que estaban acostumbrados a leer, a estudiar la palabra, aquellos que creían que solamente la llave del reino la tenían ellos. Todo parecido con esta realidad que vivimos. Es pura coincidencia, ¿sí? Lo habrá visto en una película, pero el Señor contesta con estas 3 parábolas, que es una misma. Traen un mismo entendimiento. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 15, verso 1. Lucas capítulo 15, verso 1 dice, se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Vio cuando usted no tiene algo lindo que decir de las personas?
Bueno, ellos no querían decir algo bueno, porque creían que Jesús era igual que aquellos con los que se juntaban. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces él se refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone gozoso en sus hombros. Cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor les estaba tirando de la oreja, les estaba llamando la atención, estaba hablando de ellos y los fariseos lo sabían. Estaba hablando del abandono de los que no necesitan salvación y ir en búsqueda de aquel que sí lo necesita. Continúa el 8, el título es Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gócense conmigo, porque he hallado la moneda que estaba perdida. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos habla siempre de buscar lo que se perdió. Claro, hablamos del agradecimiento. También se nos perdió. No está hablando solamente de lo que se perdió afuera, tenemos que buscar también lo que se ha perdido dentro. Esto claramente le está hablando a los fariseos diciendo, es más importante lo que está afuera, porque lo que está dentro ya está encontrado. Vayamos por lo que se perdió y no tomemos lo que se perdió como, bueno, se perdió, tenemos 99. Y después comienza con la enseñanza del hijo pródigo, hablando mucho más preciso del reino de Dios. Hablando de un padre y de 2 hijos, un hijo que se fue y pidió todo, y otro hijo que se quedó, pero no tenía nada. Uno se va con todo para perderlo y el otro se quedó para no tener nada. Como nos hablaba Pablo ayer, los dos pusieron la visión en las cosas de esta tierra y no en el Padre, que era el proveedor de todo. Tanto el que estaba dentro como el que estaba afuera tenían que entender que la provisión de todo lo que tenían y todo lo que eran, incluso hasta su vida porque era su padre, dependían de ese Padre bueno y generoso. Se acercaban a Jesús, dijimos, publicanos y pecadores. Y él le decía, y se junta con estos pecadores. Jesús con mucho amor y paciencia les habla a ellos con parábolas, revelando que era más importante lo que se había perdido que lo que estaba en la casa. Era más importante lo que no estaba que lo que sí estaba. Bueno, esta parábola se tendría que llamar no las 99. Creo que estamos de acuerdo que se tendría que llamar la oveja perdida. No las 99, porque el actor principal era la que se perdió. Y lo maravilloso de esto dice que cuando la encuentra, con alegría la pone en sus hombros. Hay algunas interpretaciones, incluso algunas imágenes o pinturas de muchos años, donde se encuentra a la oveja con la pata quebrada, y no es algo cierto, tampoco es una costumbre, yo mismo lo he dicho, leyendo y creyendo que el pastor que se iba quebraba la pata de la oveja para que no se escape más.
lo que vemos en la palabra y la enseñanza que Jesús nos da no es un Señor rompiendo una pierna o dando castigo a aquel que se alejó, sino recibiéndolo con mucho amor, tomándolo en sus brazos y llevándolo nuevamente con las 99. Y también nos da prioridad en lo que está hablando de lo que sucede en el cielo. Una y otra vez les hablaba de la pastora Jael en una reunión, nos hablaba ella hablando con su abuelo, creo que decía que cuando ella llega a su casa gozosa, ella es una reconocida doctora, le dice a su abuelo, creo, a su papá, le dice, mirá, se convirtieron 2 médicas que eran pro aborto. Y su abuelo, su papá, le dice, ¿solo 2? Y ella llorando, un poco una corrección para lo suyo, le dice, ¿y cuándo una no fue importante? Y hacía mención de esta parábola, por uno solo los cielos están de fiesta. Esto es lo que el Señor les decía a aquellos que estaban encargados o creían que estaban encargados de administrar salvación a los que ellos creían conveniente. La segunda parábola nos dice lo mismo y nos habla de una moneda perdida. ¿Qué mujer no se toma el tiempo para buscar lo que se ha perdido? Y déjenme decirle, si nosotros como iglesia nos estamos tomando el tiempo de buscar lo que se nos perdió. Porque muchas veces no vamos en busca de lo que se perdió afuera, porque todavía estamos perdidos adentro. Como el hijo pródigo, que un poco resume estas 2 primeras. Adentro había uno perdido que nunca se había ido, nunca le había fallado a su padre, nunca lo había puesto en crisis supuestamente al padre, pero estaba perdido. Consideraba que su padre era mezquino, que no le podía dar nada, que él simplemente estaba para administrar, pero no para disfrutar. Y en nuestra vida muchas veces pasan estas cosas. Creemos que administramos lo de Dios, pero no podemos disfrutar de lo de Dios. Predicamos de Dios, pero no disfrutamos de este Dios tan maravilloso que nos ha dado libertad. Y como resultado es la falta de agradecimiento. Y el no ser agradecido es el no preocuparme tampoco por lo demás. Pues si no estoy agradecido por lo que he recibido, ¿cómo puedo expresar generosidad para con los demás? Y la mujer prende la lámpara y ordena la casa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, llama a sus vecinas, a sus amigas, para decirle que había encontrado. Déjeme decirle, quizás habría que actualizarla esta parábola, no está conforme a este tiempo, porque hoy si encontramos plata y juntamos a los amigos para contarle, quizás alguno nos va a pedir. Creo que habría que actualizarle y decir, se puso contento y no le contó a nadie para que no le pidan prestado. El Señor nos pone en un lugar de entendimiento. Y esto es lo maravilloso del hijo pródigo. Ayer lo leí a Pablo. No sé si tendré que leerlo. ¿Todos conocemos la historia del hijo pródigo? Sí, ¿no? Este joven y no entendemos quizás el peso que tenía incluso en lo social. Haber pedido la demanda de lo que le correspondía. Dice que le pidió al padre lo que le pertenecía. Realmente le estaba pidiendo algo que no le pertenecía, porque primero su padre no había muerto. Y dice que le pide y va y lo malgasta todo y llega una hambruna en aquel lugar donde estaba y no vuelve a su casa, sino que cuando se termina todos los recursos que tiene, pide y lo ponen en un lugar que no le correspondía. En un lugar donde no era valorado, porque hacía el mismo trabajo con su padre, pero con su padre era valorado. Él quizás hacía lo mismo, o dentro de las actividades que tenía, quizás era lo mismo, y bueno, en aquel momento ponen al cerdo como un animal más inmundo que no podía existir para un judío, ¿no?
Y le dice, lo pusieron a cuidar lo inmundo. Y quería comer de lo que comían estos cerdos, mas no se lo permitían. Pero entró en sí. Recordó dónde pertenecía. Y ¿sabe qué, amado? Muchas veces vivimos mal porque no recordamos quién es nuestro propietario, a quién pertenecemos, qué hemos recibido. Entonces, como resultado, termina que no somos agradecidos absolutamente de nada. No sé si le habrá pasado de darle paso a alguien en la calle y que te miren. Antes, muchas gracias. Hubo un tiempo donde te agradecían, hubo otro tiempo donde se sorprendían y ahora te miran como diciendo, sí. Ayer estábamos con Fran en el súper y teníamos 2 o 3 cosas, estábamos por la caja rápida y claro, habilitaron una caja rápida y nosotros llegamos, éramos lo primero, todos haciendo cola, entonces digo, no, pase usted. Hicieron pero 10, paz, nos tiraron, si no nos defendemos casi terminamos abajo de las góndolas. Por eso, este es el crecimiento de la sociedad en este tiempo. Primero, sí, uno, pase usted, gracias, ¿no? Como el Chavo, gracias, muchas gracias. Después la sorpresa, hubo un tiempo donde la gente se sorprendía y hoy estamos en el tiempo donde, sí, claro, si yo estaba primero, si a mí me correspondía, si yo soy más grande. Estas son las sorpresas que a veces vivimos en esta sociedad. Hoy el agradecimiento no es parte de las personas y es no reconocer lo que han recibido por gracia. Nos hace ser desagradecidos absolutamente por todo. Este hijo pródigo que se fue y volvió, seguramente, no nos sigue contando la historia, pero seguramente iba a ser más agradecido que el que no se fue nunca. Porque el que no se fue nunca también tenía reproches. Ahora, cuando vamos a la historia de algo tan ridículo como pedir una herencia cuando tus padres no murieron, esto no es querer hacer mi vida, porque a veces lejos de Dios decimos, no, yo estoy lejos de Dios y yo quiero hacer mi vida, quiero vivir mi vida. No, el hijo pródigo lo que le estaba diciendo, pidiéndole la parte a su padre era, no me interesás. No me interesa lo que tenés, pero no me interesás vos. Cuando yo vengo a buscar los beneficios que Dios me da, pero no estoy dispuesto a vivir en obediencia a Dios, estoy diciendo, me interesa lo que tenés, pero no quién sos. El hijo pródigo fue un escándalo porque le dijo, me interesa lo que va a ser mío, no quiero esperar hasta que vos mueras. Quiero que me lo des ahora. No me interesás vos, no me importa que estés vivo, preferiría que estés muerto para poder hacer de mi vida lo que mejor me parece. Esto era lo que el hijo pródigo estaba diciendo. No, realmente no me interesás. No me interesa quién sos, solo me interesa lo que tenés. Lo maravilloso de esta historia es que cuando este hijo se va y lo pierde todo, cuando vuelve en sí, porque hay algo que tenemos que hacer nosotros, volver en sí y reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque a veces estamos dentro de la casa y seguimos perdidos. Cuando volvemos y entendemos lo que hemos recibido, nuestra vida comienza a cambiar. Empezamos a funcionar de otra manera. Empezamos a expresar a aquel que nos ha dado absolutamente todo. Este hijo le dijo, no me interesás, preferiría que estés muerto, no quiero saber nada. Dice que se fue a otra región. Podía haberse quedado en esa región donde lo reconocían por ser hijo de. Se fue a otra región para vivir su propia vida. Incluso el testimonio de su padre lo avergonzaba. Pero lo maravilloso de esta historia es que cuando el hijo vuelve, el padre está dispuesto a recibirlo. Cuando el hijo vuelve, dijo, vuelvo
no como un hijo, porque no lo merezco, porque he sido un desagradecido, porque tuve que tocar fondo, vivir entre cerdos, para darme cuenta que nada me llenaría y que todo lo que tengo, por no ser mío, lo perdería. El hijo pródigo vio que incluso hasta los jornaleros, los que trabajaban por el día, no les faltaba comida. Dice, le voy a pedir a mi padre que no me reciba como un hijo, que me reciba aunque sea como un jornalero. El problema es que cuando llegamos al Señor, nos acostumbramos tanto a ser hijos que nos volvemos hijos caprichosos y nos olvidamos que no merecíamos nada, que no le puedo pedir nada a Dios porque todo está en Él. La palabra dice que en Cristo tenemos todas las cosas. Y este hijo que se fue tuvo que descubrir que solamente en su padre estaban todas las cosas. Lo despreció, lo desvalorizó, no le interesó, pero cuando volvió, nadie le tuvo que decir al padre que su hijo había vuelto. Nadie tuvo que ir a buscar al padre. El padre lo estaba esperando. Dice que el hijo tenía la intención de llegar a su padre y pedirle perdón, como nosotros, ¿no? Cuando Dios se manifiesta en nosotros, nos sentimos pecadores, nos sentimos que no damos a la medida y respondemos a su gracia con agradecimiento en todo lo que hacemos. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así sea comer o beber. Podríamos agregar trabajar, cuidar a los hijos, ¿sí? Ser empleados, ser estudiantes, ser profesor, ser policía. Todo lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento a aquel que nos salvó y nos ha dado vida eterna. Porque no hay nada de lo que podamos hacer para calificar como hijos. Dice que el padre hizo algo tan vergonzoso como salir corriendo. En aquella sociedad, un adulto no corría, corrían los niños. Un padre traicionado por su hijo jamás hubiese corrido a recibirlo. Jamás hubiese corrido. Pero el Señor marca un nivel mayor de paternidad que la humana. Un mayor y más excelente nivel de paternidad para con sus hijos. No importa cuánto malgastaste lo que te di. No importa cuánto abusaste de tu propia vida. No importa cuánto me avergonzaste. Porque ese hijo pródigo avergonzó a su padre. No lo quiso, lo tuvo por menos, deseó su muerte. Se fue a un lugar lejano para no tener nada que ver con él. Solo le dijo, quiero lo que vos podés dar. Me interesa lo que tenés. Nada más. Qué triste para un padre sea que, papi, te amo por lo que me podés dar. O estoy al lado tuyo por lo que podés hacer por mí. Dice que este padre corrió. No le importó lo que pensaban. No importó lo que dijeran. Estaba tan sucio, tan sucio, tan sucio este hijo, que a este padre no le importó. Y esto es lo maravilloso de Jesús hablando de la realidad de los perdidos. Porque nosotros cuando estamos aquí como el hijo mayor, olvidamos que estuvimos perdidos. Olvidamos que un día vivimos a nuestra manera y así no fue. Olvidamos que estábamos sucios y perdidos. Pero qué maravilloso cuando estamos en la casa y recordamos que un día el que vino éramos nosotros. Que alguien nos recibió, hablábamos con los colaboradores y los pastores el otro día, de escuchar hermanos de muchos años que me confesaban haberse quedado porque alguien los abrazó en la puerta. Alguien los recibió con amor, nada más. Y decíamos, qué maravilloso es este servicio de recibir a los hermanos, a los que conocemos y a los que no conocemos, sin juzgarlos, sin teniendo, como dice la palabra, en cuenta el pecado de las personas, sino recibirlos en una familia que está dispuesta a darle nuevamente todo lo que perdió, porque es parte de la familia. Y el testimonio de hermanos que te dicen la verdad que los primeros 6 meses no entendí una prédica.
Los pastores hablaban, bla, 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 bla. Lo escuchaba hablar. Las canciones muy lindas, medias locas. Pero me quedé por el primer abrazo. Las personas muchas veces se quedan en el lugar correcto y muchas veces se quedan en el lugar incorrecto porque recibieron un poco de afecto y de cariño. Cuanto más los que predicamos verdad, poder expresar nuestra vida en generosidad para con todos, recordando de dónde fuimos rescatados, recordando que nuestro Padre no nos dijo, no, pará. ¿Se imagina el padre del hijo pródigo allí esperando que su hijo venga solamente para reprocharle lo que había hecho? Solamente para decirle, yo tenía razón, ibas a venir arrastrándote como la serpiente que sos. Yo sé que usted no hace esto con las personas que le piden perdón o que se acercan nuevamente a usted. Pero este padre fue corriendo a su hijo, sucio, inmundo, con olor a cerdo, hambriento, flaco, demacrado. Y dice que lo recibió y que nuevamente dice que está, por eso digo que estas tres historias son la misma. Nuevamente el padre estuvo dispuesto a hacer fiesta y dijo, hay tantas simbologías, se mata al becerro gordo, ¿sí? Vaya viendo las simbologías y los paralelismos con Cristo, ¿no? Lo visten de nueva vestidura, dice que lo limpian y lo visten con la vestidura de hijo. Amado, si algo puede ver la gente, es a Cristo en nosotros. La diferencia en el hijo pródigo, antes y después de la tranquera, era la vestidura. ¿Sí? De la tranquera para allá estaba sucio, pobre, arruinado, hambriento, fracasado. Sí, me falta todavía, tendría que decir mucho más. Porque volver a su padre, al que no quería, al que despreció, al que le deseó su muerte, volver, ¿con qué cara? De un lado y del otro de la cerca, lo único que cambiaba era una vestidura. Era haberlo recibido como al hijo. Era saber que pertenecía a una casa. La persona era la misma, pero había cambiado su vestidura. Porque afuera lo abusaron, pero adentro lo amaron. Afuera, y lo curioso de en otra región, significa que si estaba en la región, él hubiese obtenido beneficios solamente por parecerse a su padre. No por, y esto nos habla de todo lo que venimos hablando, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquellos que no reconocieron quién era y a dónde pertenecía, lo estafaron, le sacaron la plata y lo desampararon. Cualquiera que hubiese entendido a qué familia pertenecía, le hubiese dado todo con tal de recibir algún beneficio de su padre. El maltrato que recibió es por estar en un lugar donde no se lo valoró por quién era. Se lo valoró por su dinero, mientras tenía dinero, cuando no tuvo dinero, se lo empezó a valorar por quién era verdaderamente. En esa región no era nadie. Amados, si no estamos en los lugares correctos, no te van a valorar. Si no estás en el lugar correcto y en el entendimiento correcto, no vas a valorar a los demás. Y esto nos puede hablar de posición geográfica, pero nos habla principalmente de posicionamiento en Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a valorar a las personas y seremos valorados. En este mundo te van a crucificar, porque al Señor lo crucificaron. En este mundo te van a ofender, porque al Señor lo ofendieron. Es imposible salir a la sociedad y decir, no, mirá cómo me tratan, yo soy un hijo de Dios. Y te van a tratar así porque sos un hijo, principalmente porque sos un hijo de Dios. Pero qué maravilloso que podamos elegir los lugares correctos
donde somos valorados, donde somos respetados, donde hay alguien que hizo todo por vos. Dice, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, dice, perdón, me olvidé el 15:20, dice, se levantó y fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello. No fue al revés. El hijo no corrió, tenía vergüenza. Había entendido que sin el padre no valía nada, y menos en el lugar incorrecto. El hijo no corrió, corrió el padre. El hijo no se colgó del cuello del padre, todo al revés. Esto es lo maravilloso de Dios, cuánto nos ha amado a pesar de nosotros. Cuánto Dios nos ama a pesar de nosotros. Y vamos un poquito más atrás, el 17 dice, entonces vuelve en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Amado, mientras no tengamos el entendimiento de que en Cristo están todas las cosas, tendremos necesidad de todo. Absolutamente de todo. Me levantaré, y esto es lo maravilloso de entrar en el entendimiento correcto, que hay cosas que hay que hacer. Cuando hay un entendimiento, la palabra nos dice que fuimos salvos por fe, y dice, y esta fe ha sido puesta por el Señor en nosotros. Cuando hay una convicción en nosotros, hay cosas que respondemos haciendo a esa convicción. No es que todo lo ha hecho el Señor y yo no tengo que hacer nada. Respondo a su dirección, respondo a su voluntad. Y aquí nos dice, me levantaré, lo planificó todo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a un jornalero. Y el 20 dice que se levantó y fue a su padre. Todo lo tenía en la cabeza y a veces tenemos todo el plan en la cabeza, ha sido revelado por el Señor lo que tenemos que... ¿Cuántos han recibido esa luz del Señor que te dice, mira, estás viviendo mal, tenés que hacer esto y esto? ¿Cuántos recibieron esa instrucción de parte de Dios? Yo solo, bueno, gloria a Dios, vivimos en una congregación santa. Y a veces nos quedamos con eso. Esto es lo que tengo que hacer. Es como una salida de emergencia que no se usa. Es como, bromábamos con una canción de un cantante, ¿no? Una heladera que no heladera y una pelota que no pelota, ¿no? La semana pasada hablábamos de llamar las cosas que no son como si serían, pero desvirtuando lo bíblico, porque Dios nos manda a llamar las cosas que no son como que serían. ¿Por qué? Porque hay cosas en lo temporal que tienen que responder a lo eterno. Hay cosas que no las vemos, pero sabemos que ya ha sido provista por el Señor. Entonces llamamos las cosas que humanamente no son, por eso Pablo nos hablaba, miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces llamamos las cosas de la tierra como han sido diseñadas en los cielos. Por eso el Padre Nuestro dice, sean hechas las cosas en la tierra como en el cielo. Eso es llamar las cosas que no son como si serían, aunque nosotros los desvirtuamos y decimos que somos hijos de Dios cuando no vivimos en obediencia. La palabra nos dice que los hijos de Dios son los que viven haciendo la voluntad del Padre. No puedo llamar a Dios Padre si no estoy dispuesto a vivir como un hijo. Entonces lo tenemos a Dios casi como un salvavidas, una salida de emergencia que no estamos utilizando, una heladera desenchufada, una pelota que no jugamos. Y la semana pasada, hablábamos de casos terroríficos, que es llamar a una milanesa de berenjena milanesa, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Podríamos decirle rebozado de... un rebozado. ¿Por qué no? ¿Por qué milanesa? Y a veces hacemos que el mundo viva esa desilusión como
hablábamos la semana pasada, ¿no? El marido que llega y le dice, hay milanesa de comer. Y digo, ¡ah! De berenjena. Entonces las personas corren a Dios porque parecería que somos como Dios. Pero cuando llega le digo, no, somos berenjena. Y digo, no es aquí. Parecemos Juan cuando le dijo al Señor, si el Señor viene a bautizarse, le dice, ¿cómo, no sos vos? Y esto lo hablábamos en la reunión de colaboradores, ¿no? Cómo el Señor respondía a la voluntad de Dios, incluso al bautizarse. No es lógico que Jesús se bautizara, porque el bautismo de Juan era por arrepentimiento y Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Y lo puso en crisis a Juan, porque Juan dice, ¿cómo te vas a bautizar? Si el bautismo que yo hago es por arrepentimiento. Y el Señor le dice, mirá, conviene que hagamos todo lo que lo que Dios nos manda hacer. El Señor es el único que se bautiza por obediencia. Nosotros por obediencia y arrepentimiento, pero el Señor por obediencia. Y vemos a un Señor respondiendo a la voluntad de Dios, más allá que era ridículo que Él pasara por las aguas del bautismo, porque no tenía de qué arrepentirse. Lo mismo pasa cuando las personas les mostramos algo que no somos. Nos llamamos iglesia cuando no vivimos en la voluntad de Dios. Cuando tenemos prédicas que no hablan de Cristo. Cuando enseñamos cosas para ser más exitoso en esta vida. Con los hombres hablábamos ayer. Si vemos la vida de Pablo, todos vamos a decir, no, un hombre exitoso, un hombre de Dios. Ahora, si lo vemos humanamente, fue un desastre su vida. Porque lo había perdido todo. Él dice, todo lo tengo por basura. Reconocido, de buena familia, respetado en la sociedad, habiendo estudiado a los pies de los mayores maestros, se convirtió en lo que perseguía. Él perseguía a los seguidores de Cristo y los echaba, los arrastraba y los metía presos y hasta consentía en la muerte de ellos. Y se convirtió en uno como ellos, perdiendo familia, reputación. Lo único que le había quedado era la carta de ciudadanía, nada más. Que creo que no lo habían enganchado, porque si no se la sacaban también. Y incluso a la ciudadanía romana que le daba seguridad, él no apelaba. No lo tenía como una ganancia. Y nosotros cuántas cosas tenemos por ganancia, olvidando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amado, la historia del hijo pródigo nos habla claramente de un padre que nos amó. A un Señor que habló constantemente que no vino a buscar lo salvo, vino a buscar lo que se había perdido. Y como iglesia, amado, tenemos que responder a su voluntad. Ser un reflejo de su amor, no solo porque queremos acceder a la salvación eterna. Amado, ya accediste. Si estás en Cristo, ya accediste a la salvación eterna. Si no estás en Cristo, no accediste a la salvación eterna. Vivimos en salvación, no imitando a Jesús. Porque cuando vivo imitando a Jesús, con algunos seré como el Señor y con otros seré como Satanás. Según la conveniencia, según si me conviene o no. Pero qué maravilloso cuando entendemos que damos de aquello que hemos recibido. Si das de lo que tenés y posiblemente te quedes corto. Pero si damos de lo que hemos recibido, siendo agradecidos, reconociendo al Señor en todo, será maravilloso cómo Dios va a hacer una obra exquisita a través de su iglesia. Por eso no nos llamemos su iglesia si no predicamos a Cristo. No nos llamemos iglesia si no amamos al perdido. No nos llamemos iglesia si vamos a hacer una imitación burda de Jesús y no hijos conforme al Hijo de Dios. Porque nos vamos a llevar la sorpresa como aquel que fue por la milanesa de carne y le dieron una de berenjena. Nos vamos a encontrar con que un día nos van a decir, Ezequiel, la verdad que no te conozco. ¿Cómo? Yo sané en tu nombre, echamos fuera demonios, predicamos, abrimos congregaciones, tuvimos gente, enseñamos. No sé quién sos. Podríamos arrancar por ser agradecidos cada mañana, ¿qué le parece? ¿Sí? Cuando iniciamos nuestro día y terminamos nuestro día diciendo, Señor, gracias.
Y dejamos de usar los parámetros humanos porque uno diría, ¿gracia de qué si fue un día terrible? Pero qué maravilloso que después de un día humanamente terrible podamos decir, Señor, gracias, porque tu gracia es suficiente. Levantarme por la mañana, mire, yo me levanto a la mañana y empiezo, parezco como un alma en pena, la Llorona parezco. Me faltan las cadenas solamente. Voy de la cama al sillón. Mientras todos desayunan, yo estoy, ¡ay, mis hijos! Y uno después empieza, de tanta queja, empieza a reaccionar, ¿no? Y como vivo en el segundo, uno puede usar todos los pisos para caer rodando. Pero qué maravilloso, ¿sí? Levantarnos y decir, gracias, Señor, por este día. Voy a hacer que este día valga la pena. Porque este día vos lo diseñaste, me preparaste para este día. Y te vas a dar cuenta que tu día va a cambiar. Porque de la cerca para allá, sos un traidor, sos un desagradecido, sos un roñoso. Somos, ¿no? Pero de la cerca para acá somos hijos. Lo digo para que tenga más impacto la frase. Todo cambia en el lugar donde estamos y si estamos en Cristo, tu día va a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a comenzar el día diferente? Yo quiero comenzar el día diferente. Pónganse de pie. Y decir, Señor, yo no quiero ser como esta, no quiero hablar del mundo, porque uno habla del mundo y uno dice, el mundo, cuando lo hablamos desde acá, pensamos que son todos los que no conocen a Dios. No, el mundo somos todos. Y el padre tuvo uno dentro de su casa desagradecido y uno afuera que se atrevió a hacer lo que el otro no se atrevió a hacer. El otro también creía, el hijo mayor, que por ser mayor merecía todo. El hijo mayor creía que merecía más de lo que tenía. Y por no entender, estaba rodeado de todo, pero no disfrutaba de nada. Seas el hijo que se fue. Hoy estás invitado a participar de esta mesa. Sea el hijo que se fue o seas el hijo que está en la casa, quejándote todo el tiempo, renegando todo el tiempo, viendo que en Cristo están todas las cosas, pero no disfrutando de nada. Este es un llamado de atención para todos. Primeramente reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha regalado. Amados, somos salvos. Tenemos una vida eterna. Nuestra vida no está basada en los 2, 3, 4, 10, 5, 15, 20 años que tengamos por delante. Ninguno se va a quedar acá para semilla. Por eso el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque el día que partamos con Él será una vida eterna con Él, de placer, sin dolor. Amado, anhelemos la vida eterna. Anhelemos a Cristo como el niño que anhela el pecho de su madre. Anhelemos, ¿quiere algo más natural? Pues lo estoy espiritualizando todo mucho. Anhelemos a Cristo como albañil al asado el viernes. ¿Usted pasó por una obra los viernes? Te arruina pasar por una obra los viernes. Porque ellos ya están haciendo el alzado, 9 de la mañana ya. Para mí que tiran grasa para que uno pase y vos pasás así retorcido. ¿Cuándo? Ahí sí es que somos la Llorona. Amado, anhelemos a Cristo. Anhelemos a Cristo. Porque en Cristo están todas las cosas. Si anhelamos las cosas, estamos siendo el hijo que no quiere al Padre, que quiere sus cosas. No me interesa tu voluntad. No quiero que me reconozcan con vos. Quiero todos tus beneficios. Pero como hijos de Dios, reconocemos que en Él están todas las cosas. Busquen, Jesús mismo dijo, busquen el reino de Dios. Porque todo es añadido a ese reino. Y el reino de Dios es Cristo en nosotros. Anhelemos a Cristo cada día, desde que abrimos los ojos
hasta que lo cerramos. Amén. Padre, queremos ser agradecidos. Señor, no queremos ser como los que no han comido de vos. No queremos ser como los que no te han podido ver. Incluso para Pablo, su nombre cambió, su vida cambió, lo había perdido todo. Humanamente era un fracaso, pero en el reino de Dios, ¿cuánto valor tiene este apóstol que nos ha guiado en ti? Podemos ver a Cristo en su vida perdiéndolo todo. Señor, hemos sido vestidos con vestiduras nuevas. Estamos en Cristo, disfrutando de todo lo que en ti hay. Señor, gracias. Gracias. Por un minuto levanta tus manos y agradece al Señor. No sé cuánto hace que no agradeces nada. Qué bueno cuando podemos cerrar nuestros ojos o abrirlo, o estar manejando, trabajando, o recién despertarnos y decir, Señor, gracias. Gracias porque mis ojos naturales ven que el día quizás sea complicado, pero mis ojos eternos ven la solución de todas las cosas. Gracias, Señor, porque mis ojos se han abierto a una nueva realidad, entendiendo que en ti están provistas todas las cosas. Aleluya, Señor. Ser agradecidos a Dios y entender y comprender y comer de todo lo que Él ha hecho nos hará ser agradecidos en esta sociedad. Extender la mano al que se cayó, dar y partir de nuestro pan al que tiene hambre, abrigar, y no será un mérito nuestro, será un mérito del Señor en nosotros. No hacemos las cosas porque hay que hacerlas, las hacemos porque Él vive adentro nuestro, porque Él es el gozo de nuestro vivir, porque no estoy feliz porque hago, estoy feliz porque soy. Lo que hago es resultado de quien soy. El hijo pródigo trabajó afuera y trabajó adentro, pero adentro todo le pertenecía. Adentro todo era para él. Solamente cambió un vestido, solamente cambió el lugar, solamente cambió su mente. En esta historia podemos ver un cambio de mente, podríamos decir vivir en la mente de Cristo. Hubo un cambio de vestidura. Hemos sido vestidos por aquel que nos amó, por aquel que dio su vida, por aquel que lo hace todo posible. Y respondemos trabajando porque somos, no porque necesitamos. Trabajamos porque somos parte de algo. No trabajamos porque necesito algo. Señor, gracias. Gracias. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Te amamos, Señor.